Edgar, nuestro moderador, cuando quieras, comienza. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder moderar esta gran mesa. Es una mesa que tengo el reto de hacerla además nutrida, porque hay puro crack, puro referente en cada uno de los temas que se van a presentar. Y evidentemente, dadas las circunstancias que hoy siguen retándonos en términos de ser disciplinados, el tiempo va a ser un reto que en conjunto estoy seguro que vamos a manejar de la mejor manera para que la audiencia y los asistentes a este congreso se vayan con, por supuesto, la perspectiva y experiencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta al 7º Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Para mí es un honor participar y, por supuesto, como lo mencionaba, moderar esta mesa llamada Mesa de Diálogo en Latinoamérica. ¿Sí? Hay 6 representantes que estoy seguro cumplirán con esta expectativa de no solo ver desde donde estamos, sino dar una perspectiva de la región de Latinoamérica, que además, felicidades, enhorabuena a los organizadores por tener esta perspectiva que sin duda nos une y seguramente nos permitirá fortalecer y sumar esfuerzos. Es importante a todos los participantes y a los asistentes, como lo han venido viendo durante las jornadas de trabajo, que han sido 10, 11 y 12 de febrero, enfocar el tema en lo que el nombre del Congreso nos invita a reconocer. Responsabilidad social, medir para transformar. ¿Sí? De nueva cuenta, bienvenidos todos, y con ello permítanme dar paso y por supuesto no dejar de agradecer a Anita Macía y al comité organizador por permitirnos participar a cada uno de los asistentes. Bueno, la mesa funcionará de la siguiente manera. Son 6 ponencias, seis ponentes los que tenemos. En primera instancia le pediré a Marta Herrera que tenga un mensaje general, y posteriormente al resto de los 5 participantes les pediré que tengan dos participaciones. Como les mencionaba, por la cuestión del tiempo, vamos a hacer una primera participación de aproximadamente 4 minutos y la segunda participación, que puede ser, desde luego, para complementar la idea y, por supuesto, aprovechar para dar conclusiones, de hasta 3 minutos, por favor. En ese sentido, me permito presentar en primera instancia a Marta Herrera, quien es directora de Impacto Social en Cemex y presidenta del Pacto Mundial México. Ella es líder social y apasionada por el desarrollo y transformación social desde hace 25 años. Marta es parte de la familia Cemex. Ella es directora global de Impacto Social en Cemex. Encabeza organizaciones locales, nacionales e internacionales como Centro Cemex Tech de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles, Pacto Mundial México, Arise Global y Arise México, Alianza Neo México, Red América y el Comité de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Marta, como siempre, es un gusto saludarte y, por supuesto, te pido, si en primera instancia, previo a poder posteriormente presentar al resto de los participantes, si nos puedes dar un comentario para abrir boca en esta rica mesa de trabajo. Gracias, Edgar. Muy buenos días a todas y a todos. Los saludo desde Monterrey, México, deseando que se encuentren todos muy bien de salud. Felicidades a los organizadores de este gran congreso. Han estado muy buenas las pláticas y seguro todos encontraremos formas de seguir innovando y trabajando en equipo. Y aparte es un gran honor estar aquí entre amigos como Edgar, como Gustavo, Ramón, Víctor, José Antonio y Mar. Así que felicidades y aquí estoy lista para cuando comencemos. Gracias, Marta. Posteriormente vamos a tener la participación de Gustavo Pérez, quien es director de responsabilidad social en Grupo Restaurantero Gigante. Gustavo es una de las personas más reconocidas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial en el mundo de habla hispana. Actualmente es director de responsabilidad social en Grupo Restaurantero Gigante en México. Es catedrático de la Universidad Anáhuac, profesor invitado en la Escuela de Negocios como IPADE o la Universidad de Harvard. También tenemos en escena, hola Ramón, a Ramón Jáuregui, quien es exministro del Gobierno de España y actualmente es presidente de la Fundación Euroamérica desde junio desde hace ya casi un año, 2019. Es ingeniero técnico y abogado. En el Partido Socialista Euskadi y en el Partido Socialista Obrero Español y en la vida parlamentaria ha sido
parlamentario europeo y miembro de la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Copresidente europeo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica en el periodo 2014-2019. Presidente de la Fundación Euroamérica desde junio 2019 hasta la actualidad. Y en funciones públicas es consejero de Justicia y Trabajo de Gobierno Vasco, ministro de la Presidencia en el periodo 2010-2011. En caso de Ramón, él nos va a exponer el tema de fiscalidad y Gustavo, omití decirlo, nos va a platicar de propósito. Continúo con la presentación de Víctor Viñuales. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Placer. Él es director general de ECODES, sociólogo, cofundador y director de Ecología y Desarrollo en ECODES, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible de España, miembro del Consejo Social de INITEX y del panel de expertos en sostenibilidad Solmenía. Y continúo con la presentación de José Antonio Sanahuja, disculpen, José Antonio, si no lo pronuncio bien, quien es presidente de la Fundación Carolina, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y profesor de la Escuela Diplomática, director de la Fundación Carolina, asesor especial para América Latina y el Caribe de alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Por último, tengo el gusto de presentar a Mar España, quien es directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado en la especialidad jurídica, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos y experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Bueno, los temas, bienvenidos todos. Gracias por participar. Los temas que estaremos abordando en la secuencia de las presentaciones son, conforme al programa del mismo Congreso se ha venido abordando, hablaremos de propósito, hablaremos de fiscalidad, hablaremos de medio ambiente, de impacto social y de salud y seguridad y privacidad. Y ahora sí, tengo el gusto, Marta, si nos puedes abrir la mesa, ¿no? Y darnos tu perspectiva, Marta, y tu experiencia respecto de lo que hoy nos invita a compartir esta mesa. Claro que sí, Edgar. Bueno, a mí me toca el honor de dar esta introducción que quiero dar con una visión holística de algunas tendencias y retos que tenemos, y quiero ser muy concreta en estos minutos que tengo para puntualizar quizá en 10 temas para lo que llamo este nuevo contrato social, donde las empresas vivamos nuestro propósito y podamos medir nuestro progreso y nuestros impactos. Es verdad que durante este 2020 enfrentamos todos, de mayor o menor medida, importantes retos que se han exacerbado y que han causado verdaderas repercusiones en nuestra sociedad, posicionando la S como pilar de la acción transversal de lo que llamamos ESG, ¿no? Y esta pandemia ha generado este sufrimiento desigual de una escala pues que no habíamos imaginado, ¿no? Está claro, como dice el Banco Mundial, que es la peor crisis económica, sanitaria y social de los últimos 100 años. La mayoría de los países hemos hecho esfuerzos heroicos para implementar estrategias que puedan realmente contener los efectos de esta crisis, pero la calidad y la eficacia de las estrategias han sido heterogéneas entre y al interior de nuestros diferentes países. La cantidad de personas que viven y van a vivir en pobreza y que ha surgido es alarmante, aumenta y va a seguir aumentando desgraciadamente en millones de personas. La CEPAL advierte que pudiéramos estar retrocediendo hasta 14 años en América Latina. En el ámbito ambiental, obviamente, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo máximo en este 2020, lo que nos reitera que estamos viviendo en esta crisis climática y que tenemos que hacer un llamado a la urgencia, por lo que se hace necesario navegar en este tiempo que es extraordinario y entender lo que esto puede significar para la dinámica de la década venidera, nuestra acción social, ambiental y de gobernanza vista desde esta óptica transversal. Y cada vez existe también un mayor consenso entre los inversionistas, entre la sociedad, sobre el impacto social de una empresa se debe de medir, se debe de monitorear y se debe de reportar. Y sin duda,
este corto plazo seguirá presentando retos, por lo que será imperativo el buscar este nuevo contrato social donde las empresas podamos vivir nuestro propósito trabajando de la mano entre gobierno, sociedad, universidades, ya que es evidente que los gobiernos no pueden solos ante estos retos y donde inclusive los más poderosos han perdido capital de confianza durante este 2020 y es necesario recuperar ese capital, para lo que quiero enumerar 10 temáticas rápidamente. La primera es las personas y su bienestar deben de estar al centro de nuestro actuar para poder imaginar y crear estos nuevos sistemas, estos nuevos modos de organización para que podamos ser más flexibles, integrados, resilientes y sobre todo más humanos. Segundo, para eso la S de esto que llamamos ESG se ha convertido clave. Por un lado, nuestro capital humano tiene un gran valor y aunque no figura en el balance general de las empresas, nos ha costado mucho tiempo el desarrollarlos, contratarlos, entrenarlos. Ellos son los que tienen la gran experiencia, el capital intelectual acumulado que es muy valioso para nuestras empresas, así como también, por otro lado, está la importancia del desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades que rodean nuestras operaciones, por lo que impacta directamente en nuestra sostenibilidad. Así que la información sobre sostenibilidad está atravesando un periodo crítico que vemos que cada vez tiene mayor interés entre los inversionistas, por lo que debemos de demostrar nuestros impactos positivos sobre el medio ambiente, sobre lo que hacemos con la sociedad y nuestro gobierno corporativo y poder también transparentar nuestros impactos negativos. En tercer lugar, la pandemia ha impulsado un reconocimiento aún mayor de la necesidad de hacer que ESG sea más central para la estrategia de nuestro negocio. Por eso se han introducido estas métricas de desempeño híbridas. Y para eso, en cuarto lugar, tenemos la articulación del propósito de la empresa, que nos ayudará a asumir esa responsabilidad, aquellas empresas que tengan esa conciencia y esa voluntad de hacerlo a través de alianzas multiactor, multisector, inclusive entre competidores. Y para ello las empresas requerimos de entender y vivir nuestro propósito y que este desarrolle un verdadero valor compartido, ¿no? Y para ello nos urge pasar del diálogo a la acción y que más y más empresas se sumen con acciones muy concretas, alineadas a nuestro expertise, con metas cada vez más ambiciosas, ligadas a nuestro negocio, para que realmente podamos resolver estos retos sociales relevantes en los diferentes ecosistemas. Un propósito es una cultura empresarial y la cultura es determinante para el éxito sostenible. En quinto lugar está la innovación social, que desempeña para mí un papel clave para ayudarnos a reinventar cómo los diferentes actores pueden aprovechar mejor la tecnología y el emprendimiento, que pueden mejorar la salud, la seguridad, la economía, el bienestar integral y a las personas. En sexto lugar tenemos la Agenda 2030, ¿no? Esta hoja de ruta que nos permite focalizar y medir nuestro progreso y trabajar con otros para colectivamente poder ofrecer estas soluciones que nos lleven a lograr este bien común y tener un mayor impacto. En séptimo lugar está que todo esto debe estar dentro de un marco ético y de respeto de los derechos humanos, ya que la dignidad de las personas no está en juego y debemos de hacer la debida diligencia desde nuestras trincheras para asegurarnos de ello. En octavo lugar está esta expectativa cada vez más creciente que la sociedad tiene del papel de las empresas en el desarrollo sostenible de las ciudades, de las comunidades, que cada vez es más alta, y por lo que hoy más que nunca debemos estar conscientes de cómo la salud de la sociedad y los negocios son codependientes. Y esto en busca de lo que yo llamo como punto 9, una verdadera cultura de resiliencia, la cual nos permita anticipar estos posibles riesgos sanitarios, digitales, físicos, económicos y sociales, y poder evitar los efectos aún mayores de la crisis climática que hoy combatimos. Por lo que quiero aquí resaltar de nuevo la importancia de medir nuestros impactos y nuestros riesgos generados, tanto negativos como positivos, dentro de nuestras organizaciones. Y por último, estaremos acercándonos de esta forma o a esa forma de capitalismo en el que no solo nos enfoquemos en maximizar las ganancias para los accionistas, sino que realmente busquemos la creación de valor de largo plazo
tomando en cuenta las necesidades de todos nuestros grupos de interés y de la sociedad. Y ahora, en este 2021, que ha comenzado con la esperanza de la vacuna, sin embargo, pues sabemos que el corto plazo todavía presenta enormes retos y la sociedad demanda con urgencia abordar estos problemas de desigualdad que se presentan sin precedentes en la actualidad. Así que necesitamos actuar de manera colaborativa, sociedad, empresa, gobierno, viendo los retos actuales bajo esta óptica de transversalidad y de una manera sistémica. El construir confianza, no dejo de decirlo, es un componente vital de cara al futuro y es tarea de todos el que podamos reactivarnos y cerrar estas brechas de manera más ágil y más rápida. Así que si buscamos este crecimiento económico al mismo tiempo que reconstruir la confianza en la sociedad, podremos realmente materializar nuestros impactos positivos a través de la medición de impacto de manera total y transversal en nuestras organizaciones, y los ODS son esta guía que nos permite trabajar de manera conjunta. Estoy segura que entre todos formaremos este nuevo contrato social hacia la equidad y la diversidad, donde podamos propiciar el empleo, el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. Así que muchas gracias y le cedo el espacio ahora a Edgar para que continuemos profundizando en estos temas. Muchas gracias, Marta. Pues qué preámbulo, qué perspectiva nos da, sin duda. Recuperar la confianza es el gran reto, ¿no? Y entrando en materia, Gustavo, recuperar la confianza, el propósito, que es el tema que nos vas a presentar, y cómo te cruza el propósito con la confianza, el contexto actual, cómo lo reconoces, Gustavo, y sobre todo, el propósito es susceptible a ser medible, y esta medición, cuando la gestionas, transforma. Gustavo, por favor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Mi agradecimiento a los organizadores y un honor estar con panelistas del tamaño de todos ustedes. El propósito entendido como la intención por la cual se realiza una acción que tiene que ver con la finalidad es lo que envuelve a las cosas y por qué hacemos lo que hacemos. Las iniciativas van ligadas a qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, con quién lo hacemos. Pero la pregunta inicial tiene que ser ¿por qué lo hacemos? Y en eso va muy ligado a la parte de propósito. Y claramente el propósito va ligado a la evaluación, porque tienes la finalidad y la evaluación es ver si, como se dice en inglés en los foros, si you walk the talk, o sea, si caminaste lo que dijiste que ibas a hacer, y ahí es donde viene la parte de evaluación, y en mi experiencia hay 4 formas para evaluar las iniciativas. Están las entradas, están los procesos, están los resultados y están los impactos. Pongo ejemplos. Un banco de alimentos. ¿Cuál es la entrada? Los alimentos, el grupo que vas a beneficiar, el grupo de voluntarios, etcétera. Esas son las entradas. ¿Cuál es el proceso? Cuando armas las canastas y se hace la entrega y tal. ¿Cuál es el resultado? Entregas 400 despensas. ¿Cuál es el impacto? En una actividad continuada logras que disminuya 30% las enfermedades en una población determinada. Entonces, esos temas de evaluación, Edgar, tiene mucho que ver que a veces las organizaciones miden entradas, algunas miden procesos, otras miden resultados, pero ligadas al propósito, las que realmente trascienden son aquellas que se ligan al impacto. Y en este sentido es que mi invitación, y ahorita que me quedan 45 segundos, es invitarlos a reevaluar
las iniciativas y considerar los impactos como su esquema de evaluación ligada al tema de propósito. Con esto me quedo y les agradezco. Atención. Gracias, Gustavo. Enlazar el negocio, las cosas que típicamente se miden con el impacto social, sin duda es lo que impulsa, ¿no?, a que esto trascienda y le genere más valor, no solo al negocio, ¿no? Muchas gracias por tu primera participación. Ahora, para mí es un gusto darle la palabra a Ramón Jáuregui, desde un tema tan, por supuesto, universal y que pareciera tan cuadrado, Ramón, en términos de fiscalidad. ¿Nos podrías dar, Ramón, tu perspectiva de cómo encuentras el estado del arte de un tema en donde es cuadrado, pero también hay formas de verlo distintos y enfrentarlo de manera distinta? Ramón, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Encantado de estar de nuevo en este congreso y acompañado de tan ilustres panelistas. Yo quiero sostener la idea de que no hay sostenibilidad sin fiscalidad justa. Durante muchos años hemos trabajado en los temas de responsabilidad social, ahora llamada sostenibilidad, y hemos tocado un buen número de planos, el de la gobernanza, el del medio ambiente, el de la política social, los recursos internos, en fin, todos, ¿no? Pero yo creo que llevamos demasiado tiempo sin hablar de fiscalidad. Y yo sostengo la idea de que no hay responsabilidad social, no hay sostenibilidad sin fiscalidad justa. De manera que podemos hacer decálogos y podemos hacer repasos históricos a lo que ha sido la responsabilidad social, pero yo creo que basta de propaganda corporativa, basta de reputación más o menos obtenida por marketing social. La sostenibilidad en su conjunto, desde una perspectiva universal, holística, implica muchos compromisos por parte de la empresa, y uno de ellos es la fiscalidad. Y hablamos de fiscalidad en un momento en el que la sociedad está demandando que haya un esfuerzo de solidaridad por parte de todos, porque todos reclamamos que los estados atiendan las consecuencias de la COVID. Todos queremos que los trabajadores en expedientes de regulación puedan cobrar su sueldo, reclamamos ayudas a los sectores económicos, establecemos planes económicos extraordinarios para recuperar la economía, pero todo eso hay que pagarlo. Y sin fiscalidad no es posible. Y yo quiero recordar que esa demanda de la sociedad para que haya una sanidad pública potente, para que las vacunas lleguen a todo el mundo, todas esas demandas que están latiendo en el corazón de las gentes reclaman un ingreso fiscal sostenible, justo. Y claro, lo que está ocurriendo es lo contrario. De manera que vamos a poner las cosas en claro. Yo creo que está muy bien todo lo que hagamos en favor de la sostenibilidad, del compromiso social de las empresas, de las prácticas responsables. Todo está fenomenal. Pero para tener una etiqueta de sostenibilidad en serio hace falta pagar una fiscalidad justa. Y aprovecho para decirlo que esto no es lo que está ocurriendo. En el mundo de la empresa, permítanme que les ofrezca 5 datos que son concluyentes. El primero, en general en toda Europa y también en Estados Unidos y en América Latina, los tipos nominales del impuesto de sociedades han bajado desde el año 2000 hasta el año 2018 del 32% de media al 21% de media, el tipo nominal. Los sectores tradicionales pagan en torno al 20% de tipo medio real, pero las tecnológicas no llegan al 10%. Tercer dato, las multinacionales pagan aproximadamente un 30% menos que las empresas nacionales, que no son multinacionales, en su propio país. Cuarto, el Fondo Monetario Internacional establece que las pérdidas a escala mundial por la erosión de las bases imponibles y por el traslado de beneficios son 600.000 millones de dólares cada año. Y por último, el 40% de los beneficios de las empresas multinacionales pasan por paraísos fiscales. ¿Todo esto qué significa? ¿Qué está diciéndonos
lo que acabo de dar como datos, que son, por otra parte, evidentes, que hay una verdadera alarma social, que la ciudadanía está preocupadísima por los escándalos que surgen con LuxLeaks, con Football Leaks, con los países de los paraísos, con los papeles de Panamá, porque llevamos 5 o 6 años en los que diferentes medios de comunicación nos van exponiendo, más bien consorcios o funcionarios probos que denuncian estas prácticas, que hay escándalos que la ciudadanía no puede admitir. Y, por tanto, no hay responsabilidad social, no hay sostenibilidad si la empresa no cumple fiscalmente. Una cosa es que haga elusión fiscal haciendo prácticas legales, pero muchas son inmorales, porque la contribución fiscal es imprescindible en este momento. Por eso, mi discurso inicial, Edgar, es explicar que hay que incorporar la fiscalidad justa como un elemento nuclear del comportamiento de las empresas, que no cabe hablar de sostenibilidad solo porque haya una práctica social más o menos estimable o porque haya un compromiso medioambiental estimable. No, no basta. Si hablamos de empresa responsable, si hablamos de sostenibilidad en un sentido amplio, tenemos que hablar sobre la base de que la empresa colabora con la sociedad en la que está inserta desde una perspectiva de justicia fiscal. Gracias, Edgar. Muy claro, Ramón, muy agudo, y además es una perspectiva, por lo menos global, y vaya que Latinoamérica, sobre tu perspectiva. Gracias por esta primera participación. Y creo que se enlaza, Víctor Viñuales, que nos platicará desde el punto de vista del medio ambiente, se enlaza, ¿no, Víctor?, con una perspectiva en donde los estados tienen que atender la problemática, ya lo apuntaba Ramón, a través de entre otras cosas, de una fiscalización justa. El escenario actual, Víctor, en donde, por supuesto, estamos en medio de una pandemia que se puede entender también como consecuencia climática. Víctor, bienvenido. ¿Cuál es tu primer comentario? Pero, mi primer comentario es sumarme al enfoque que ha dicho Ramón, ¿no? Y el segundo es comentar, porque cuando este congreso va de medición, ¿no?, y cuando uno mide, pues hay cifras y hay números, ¿no? Y quiero aportar algunos, ¿no? La tormenta o huracán Iota del 17 de noviembre del año pasado impactó en Honduras, ¿no? Y 2 semanas antes, a 25 kilómetros de distancia, también en Honduras, impactó la tormenta tropical huracán ETA. Y el 11 de diciembre, o sea, un poquito después, hubo un éxodo de 9.000 personas de Honduras que iniciaron hacia la frontera de México o Estados Unidos, ¿no? Y el 14 de este mismo año de enero, pues hubo otra salida desde San Pedro de Sula buscando salir de esa encerrona, ¿no? Porque cuando uno vive en una zona y a las 2 semanas de recibir el embate de un huracán llega otro, pues seguramente es normal llegar a la conclusión de que allí ya no se puede vivir y es normal que para preservar la supervivencia de su familia pues se intente emigrar. Y desde mi punto de vista, esta gente de Honduras que sufrió 2 huracanes y otra gente de América Latina y de otros lugares también, ¿no?, pues son los santos inocentes del clima. Santos Inocentes era una novela de Delibes, ¿no? ¿Por qué? Porque en Honduras, el año pasado, la emisión per cápita por habitante de toneladas de carbono fue 1,08, más o menos, ¿no? 1,08. En Nicaragua 0,8, en Costa Rica 1,6, en Belice 1,3, estamos en ese orden de magnitud. Pero desde el punto de vista de los mayores emisores, pues tenemos Qatar con 37 toneladas por habitante, Estados Unidos 16, Australia 16, Arabia Saudí 19, Canadá 16, Corea 13. Pero cuando nos vamos a otros números de muertos por catástrofes climáticas por cada 100.000 habitantes, el primero es Myanmar, ¿no?, ahora las noticias, ¿no?, y el segundo es Dominica, y el tercero es Honduras, Puerto Rico es el cuarto, Nicaragua es el quinto, Haití el sexto,
Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Pues que aquella gente, aquellos países, aquella población que no tuvo, ha tenido y no tiene nada que ver en la emergencia del problema, son las primeras víctimas hoy de ese problema, ¿eh? Y eso nos plantea, y luego comentaré muy rápidamente, pues estoy mirando el reloj para no pasarme y que Edgar no me critique, ¿no? Pero antes quiero comentar otras cifras. Perú emitió en el año 2019 unos 56 millones de toneladas de CO2. Eso más o menos representaría un 0,18% de las emisiones mundiales, ¿no? Y traigo esto a colación porque una vez en una actividad en la Universidad del Pacífico, debatiendo sobre esto, un profesor peruano decía, hombre, pero nosotros que emitimos esta nimiedad, ¿no? Y que en realidad nuestras emisiones per cápita están por debajo de la media, de alguna forma nos tendríamos un poco que olvidar de este tema de la mitigación y concentrarnos en la adaptación, ¿no? Y yo quiero comentar un poco estos números, ¿no? Primero es sobre este último, ¿no? Si se hace así, si los países de América Latina, con este razonamiento de que emitimos poco, total, ¿no? Aunque hagamos, pues yo creo que se olvida un gran tema, y es que la descarbonización de nuestra economía tiene unas enormes influencias positivas en la salud. Si por volver a Perú, descarboniza su transporte en Lima, eso no solo es bueno para el clima mundial, es bueno para la salud de sus habitantes, ¿no? Y desde otro punto de vista, si en el momento en que las energías renovables son la energía más barata para el 85% de los países del mundo, si se desconectan de esta descarbonización, se están desconectando de la regeneración de la economía y se están quedando fuera. O sea que mi consejo para los países de América Latina que emiten poco, desde el punto de vista per cápita o en términos como país, ¿no?, es no desconectarse de esa acción de la mitigación, lo cual no quiere decir que no tengan que trabajar a fondo el tema de la adaptación. Y por comentar lo de Honduras, ¿no?, porque las últimas movilizaciones de jóvenes lo que hemos percibido la tremenda injusticia intergeneracional que comporta el cambio climático. Nuestra generación, Ramón, la de las canas, en los últimos 30 años hemos emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de la revolución industrial. Luego nosotros somos no responsables, somos muy responsables de la situación que tenemos. Y también somos muy responsables de procurar resolver y salir de este atolladero. Pero luego está el tema, y voy acabando, de la injusticia intrageneracional, que es lo que comentaba de Honduras. Y ahí digo alto y claro, y yo creo que tiene sentido decirlo desde Europa, que desde luego los países de América Latina tienen toda la razón en reclamar, en relación con esa injusticia intrageneracional, el apoyo económico de los países más desarrollados y más contaminantes para salir del atolladero, ¿no? Y también digo que, como comentaba esto en Honduras, el cáncer del cambio climático tiene unos efectos enormes de metástasis en el conjunto del cuerpo social, ¿no? Ahora todos estamos viendo la importancia de las migraciones y en qué medida rompen la cultura de un país como en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí los pueblos de América Latina, también los de Europa, deberíamos pedir que nuestros gobernantes asuman de una vez los riesgos y las oportunidades del cambio climático, porque estamos en la década, esta es la década, no tenemos otra década, ¿no? Y esta es la generación. Y estamos en las últimas décadas, como dice Gutiérrez, librando una guerra suicida contra la naturaleza, y esta guerra suicida contra la naturaleza debe acabar. Muchas gracias, Víctor. Sin duda, ¿no?, que a veces el que la hace no necesariamente la paga, ¿no?, y viceversa. En ese sentido, hablemos de impacto social, José Antonio Sanahúja, y sobre la nueva diplomacia ambiental. Es un mensaje, ¿no?, y una perspectiva que compartimos. Bienvenido, José Antonio. Pues muchas gracias, buenos días.
allí, en aquel lado del parque. Buenas tardes desde España, ¿no? Pues sí, justamente la conversación que estamos teniendo hoy a ambos lados del Atlántico, una conversación de esta manera euro-latinoamericana, ¿no? Y yo querría, digamos, poner el acento en cómo desde la Unión Europea estamos jugarnos qué tipo de conversación queremos tener o estamos teniendo en política exterior y en concreto esta nueva diplomacia occidental a la que se hacía referencia. ¿En qué estamos en la Unión Europea? Pues estamos en este momento en tres cosas relacionadas. En la respuesta al COVID-19, obviamente, en una transición ecológica muy ambiciosa y también en un proyecto de autonomía estratégica. Estos son los tres ejes los que gravita un amplio programa de participación de la Unión Europea para su propio desarrollo social y económico en con el resto del mundo. Y todo esto en una comunidad internacional caracterizada por la crisis de la globalización, tal y como la conocíamos, por la impugnación del orden internacional liberal, de liderazgos ultranacionalistas de extrema derecha que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Bueno, sobre estas bases, sobre las que, como decía, ¿no? Queremos conversar desde la Unión Europea. Una pequeña reflexión inicial sobre cómo nos ha impactado a nosotros. En primer lugar, el COVID-19 ha sido un catalizador del cambio. Al exponer las debilidades de la Unión Europea, hay una enérgica respuesta que combina una amplia transformación para sí misma, social, verde y digital, y al mismo tiempo con la afirmación de una mayor autonomía estratégica ante la comunidad internacional. Max Berman, no hace mucho lo decía en un artículo de prensa, se trata de un verdadero despertar geopolítico de la Unión Europea. Y hay varios elementos que reseñar ahí. No dio si se la antes de julio de 2020, en el que se aprobó un paquete financiero de 1,8 billones de euros, y el nuevo presupuesto plurianual de la Unión, el programa de respuesta al COVID Generation, ¿no? Y este acuerdo es un gran avance federal en la Constitución Europea que solo 6 meses antes era difícil imaginar. Es importante establecer que este fondo de recuperación que se ha aprobado no es simplemente, digamos, un refuerzo al presupuesto, es un instrumento de inversión que ha de contribuir a preservar la resiliencia y la cohesión social territorial y, sobre todo, a un cambio de modelo económico, como decíamos, y digital. Elemento central de esa respuesta social, geopolítica, que había sido ya aprobado antes de la pandemia, es el Pacto Verde Europeo, que es el verdadero programa de gobierno de la actual Comisión y del conjunto de la Unión. El Pacto Verde Europeo no es, que alguna vez se ha querido ver así, una mera política sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático o de cuidado de la biodiversidad, y ya eso es mucho, ¿no? Se trata de, según la propia Comisión, de una estrategia integral para, cito textualmente, transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, dando prioridad a la dimensión humana de manera justa e integradora. La dimensión sociopolítica del pacto se reconoce expresamente. El objetivo es recuperar la confianza ciudadana. Marta Herrera se refería a eso hace unos minutos. Se trata, textualmente, de asociar a los ciudadanos en toda su diversidad con las autoridades y con los sectores económicos. De recuperar esta confianza. También, hablando de fiscalidad, Ramón había hecho mención de ello. Bueno, es un programa, ¿no?, de gran ambición y potencial transformador. No voy a enumerar aquí todos los componentes, que son bien conocidos. Hay que citar la ley del clima, que pretende lograr la neutralidad climática en 2050, distintas iniciativas para descarbonizar, ¿no?, la generación de energía, el tránsito a la economía circular, lo que tendrá enormes implicaciones para la cadena de valor de las empresas, un programa masivo de rehabilitación de edificios en nombre de la eficiencia energética, una estrategia de conservación de la biodiversidad, de movilidad sostenible e inteligente, reforma de la agricultura y del uso del suelo. Hay una agenda de fiscalidad verde, medidas correctoras del mercado, el sistema de comercio de derechos de emisión, incluso se habla de un arancel, ¿no?, al carbono en las fronteras exteriores. Pero quizás lo más llamativo, lo más relevante, es que en un contexto altamente financiarizado se asume la necesidad de reorientar el sistema financiero y el capital privado, que ahora se destina a ocupaciones especulativas, que no se reinvierte, que digamos que no está contribuyendo a un incremento de la demanda efectiva. Se trata de reorientar ese enorme volumen de capital que existe hoy, ¿no?, a la transición ecológica.
Y también hay medidas para que la transición sea justa, ¿no? Podemos discutir si son de mayor o menor alcance, pero hay que abordar, ¿no? Los costes son desiguales en función de distintos países y sectores, ¿no? Y esos costes de ajuste recaerán en mayor medida en algunos colectivos. Hay un ejemplo que se menciona siempre, ¿no? Casi es un tópico. El ejemplo de los mineros del carbón en Polonia y en otros países centroeuropeos que perderán sus empleos y necesitarán alguna salida laboral y tendrán que ser reconvertidos en función de esta agenda. Bueno, hay una agenda de política industrial en la energía, las tecnologías digitales sobre el automóvil, con la electromovilidad como elemento central, que pretende asumir, y esto es importante, pretende responder a dinámicas de desglobalización con un programa de reconversión productiva y de crecimiento de su propio mercado interior en estos nuevos sectores. Y con ello ya se asume que estamos en un nuevo ciclo económico, en una nueva fase, ¿no? Una fase de repliegue de las cadenas productivas a escala global. Y por ello el Pacto Verde tiene también una dimensión geopolítica, ¿no? Sirve a las aspiraciones de autonomía estratégica de la Unión Europea. Un par de referencias para terminar, no excederme del tiempo, respecto a la dimensión externa, por la que después quisiera volver. Tiene el Pacto Verde una importantísima dimensión exterior, dada la naturaleza global de la emergencia climática. Promover la transición ecológica y, en particular, el Acuerdo de París habrá de ser una meta central de la política exterior e incluso de la política de seguridad de la Unión Europea. Y, en relación a esta última, un reconocimiento de la emergencia climática como amenaza y fuente de inestabilidad. Se trata de utilizar el peso económico de la Unión Europea para promover activamente estándares ambientales más exigentes en las cadenas de valor mundiales, mostrando, una autora, Anu Bradford, llama el poder regulatorio de la Unión Europea. Si usted quiere hacer negocios en la Unión Europea, tendrá que adaptarse a unos estándares determinados. Y estos estándares la Unión Europea quiere que sean mucho más exigentes. Por lo tanto, ¿no?, se extenderán más allá de sus fronteras. Y supondrá, por último, una diplomacia ambiental mucho más asertiva en los foros multilaterales y en las relaciones bilaterales, pues, con Estados Unidos, con China, con otros socios en la vecindad, en África, en Asia, también en América Latina, tanto en el marco internacional como bilateral. Lo que se pretende, en definitiva, este es el objetivo, es establecer alianzas verdes que alienten mayor ambición en los objetivos de descarbonización y neutralidad climática. Gracias. Gracias a ti, José Antonio. Es sin duda un punto de vista que deja ver la transformación. Ahora, terminando con esto, la primera ronda de participación, sin embargo, lo interesante que es ahora tocar, Mar, España, el tema de salud, seguridad y privacidad, en la necesidad y el valor que tiene hoy la capacidad de transformar, y de comunicar la información. A veces estos aspectos de privacidad no son necesariamente indicadores que se midan, ¿no? Y no son parte en ocasiones de reportes no financieros. Desde un ente regulador, Mar, ¿qué nos puedes opinar? ¿Qué nos puedes comentar respecto del flujo que lleva esta conversación? Bienvenida, Mar, y gracias. Muchas gracias y buenos días también a las personas que nos están escuchando en Iberoamérica. Pues yo creo que has dado con el dedo en la llaga, ¿no? Porque es cierto que no se miden y yo invitaría a todas las entidades que me están escuchando a que en sus memorias de responsabilidad social y en sus planes de actuación incorporen el valor fundamental de la privacidad, porque es algo donde pasa como con la salud. Son dos valores que no se aprecia la importancia que tienen hasta que no se pierde. La salud es algo que todos damos por hecho y hasta que no tenemos una enfermedad o tenemos que hospitalizarnos, no nos damos cuenta de las gracias que tenemos que dar cada día por estar sanos, ¿no? Con la privacidad pasa igual. Cuando una empresa tiene una quiebra de seguridad y toda su reputación salta por los aires, es cuando empiezan a echarse las manos a la cabeza de no haber adoptado las medidas técnicas, organizativas o de seguridad necesarias para poder asegurar la privacidad. Ya hay otro aspecto que yo creo que es curioso, no lo había pensado, lo estaba pensando hoy mientras escuchaba a los ponentes. La salud y la privacidad tienen otro punto en común muy importante, que es la importancia del diseño. Así como en la salud es muy importante el diseño, es decir, los primeros 1000 días de vida, embarazo y 2 primeros años de vida, son esenciales en el desarrollo de todas las conexiones neuronales y las bases de un sistema cerebral saludable. En el diseño de la privacidad y del tratamiento adecuado de datos por una organización, es imprescindible tenerlo en cuenta como un mantra desde el propio diseño de esos algoritmos o de esa inteligencia artificial. Por ejemplo,
en el marco de la salud, una inteligencia artificial que esté midiendo cómo se puede priorizar, por ejemplo, con motivo de la pandemia, a pacientes de urgencia en un gran hospital. Si no se ha incluido ese diseño de la privacidad y esos algoritmos que sean compatibles con la ética y con la innovación y que no produzcan, por ejemplo, discriminación por cualquier razón, ya todo el tratamiento de los datos desde el comienzo estará viciado desde el origen, ¿no? Y ambos tienen en común también la necesidad de proactividad. El reglamento, uno de los elementos esenciales, el Reglamento General de Protección de Datos, aplicable en Europa desde el año 2018, es que establece, por un lado, la flexibilidad, de manera que las organizaciones tienen margen, son quienes mejor conocen sus tripas, por así decirlo, ¿no? Sus temas internos, y tienen todo el margen para adaptarse a esas medidas técnicas organizativas y de seguridad, que no se las va a exigir a ese detalle el organismo regulador, pero al mismo tiempo deben ser proactivos. Y con la salud es lo mismo. Podemos tirar de nuestra maquinaria el tiempo que nos dure o podemos ser proactivos, tener unos hábitos de vida saludable, una alimentación sana, etcétera, y eso hará que tengamos mejor salud, ¿no? Y ambos conceptos se deben reforzar, ¿no? En el caso de la privacidad, con principios, con garantías, con las bases de legitimación, y seguridad y privacidad son compatibles. Cuando ocurrió la pandemia, antes incluso de que se declarara el estado de alarma, hablé con el Ministerio de Sanidad para ponernos a disposición. Hicimos, por ejemplo, un informe jurídico en el que decíamos que perfectamente se pueden tratar los datos de salud en el ámbito de una pandemia por razones de salud pública y que hay, por supuesto, seguridad y límites, pero también hay perfecta habilitación para que las autoridades sanitarias utilicen ese tratamiento de datos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ayudar en transformar estas mentalidades para que desde el principio, o sea, ahora pues todos rasgamos las vestiduras, ¿no?, con la pandemia, y yo me preguntaría, ¿por qué a unas personas el COVID les ha afectado de una manera muy leve, otras son asintomáticas, otras desgraciadamente han muerto y otras están en la UBI entubadas, ¿no? Algo tendrá que ver el sistema inmunológico, ¿no? Pues si trasladamos esto al sistema inmunológico de las entidades, ahí yo invitaría a que se adoptaran estas medidas de proactividad. En la agencia, a través de la División de Innovación Tecnológica, estamos haciendo un compromiso que yo creo que sí se puede medir, ¿no? En las más de 30 guías y herramientas que hemos hecho para acompañar tanto al sector público como al sector privado, hay un apartado especial del COVID, por si alguien tiene interés. Y bueno, en 4 minutos es muy difícil explicar todo, pero yo creo que he dado los mensajes importantes. Gracias. Gracias, Mar. Sin duda, hay que desarrollar el sistema inmunológico de las entidades, ¿no? Y eso, vaya que, como bien dices, defiende y hace que sean organizaciones y entidades más sanas. Déjame ahora regresar contigo, Gustavo, conforme a la conversación y al tema que tienes, el propósito. ¿Será entonces que una empresa que define y implementa su propósito bajo los 4 aspectos que dices, ¿no? Quizá la medición del impacto cumpla con que no haya injusticias, como decía Víctor, en términos de a veces pagan, o sea, los más afectados son los que menos tienen que ver, pero también se pueda cumplir con una fiscalidad. Y vamos a tomar un tema justo y vamos a tocar el tema central que Ramón decía, basta de reputación y basta de comunicación. ¿El propósito qué es? ¿Es central o es forma? El propósito es central y claramente las empresas operamos, o la gente que estamos en empresas operamos en sociedades. Y si la sociedad está enferma, está dañada, es fallida, las empresas no podemos operar. Entonces, en ese sentido, es el tema de corresponsabilidad. Y ahí vienen muchos de los conceptos que han comentado mis compañeros panelistas, incluyendo este tema de justicia en la parte fiscal. 3 recomendaciones o 3 comentarios. Una, no simular, porque hay empresas que desafortunadamente el actuar es diferente al hablar. Y eso a la larga le hace mucho daño a los temas de sostenibilidad al resto de las empresas. En eso va aparejado el segundo término, que es transparencia. De ponerlo, incluso Marta comentó su participación de
poner en la mesa los impactos negativos. Yo recuerdo algún informe de Cemex, no voy a entrar en detalle, que me sorprendió que había una sección de impactos negativos. Creo que nunca te lo comenté, ¿verdad? Pero leí con muchísimo interés el tema de impactos. Y te digo así rápido porque me quedan unos segundos. El número de accidentes de camiones de Cemex en un año y lo que había implicado. Y no me viste aplaudirles, ¿no? Pero les aplaudí después de leer eso. Estaba allí en su informe, no ese tema de transparencia. Y el último punto que tomo, porque el tiempo se agota, es esta visión de largo plazo. A veces las personas de empresa estamos pensando en el siguiente bono trimestral, el siguiente bono anual, cuando sostenibilidad es un tema que llegó para quedarse el resto de lo que nos toque vivir en esta tierra, ¿no? Es un proceso inacabado. Me quedan 10 segundos, con eso me quedo, mi querido Edgar. Gracias, Gustavo. Ramón, cuéntame, platícanos sobre este estado del arte respecto del tema de fiscalidad. ¿Hay oportunidades que se puedan abordar e ir más allá y que esta oportunidad atendida pueda volverse incluso una buena práctica que inspire a otros, incluso a los gobiernos, a replicarlas? Bueno, efectivamente, lo que tenemos que empezar por decir es que en el ámbito de la responsabilidad social normalmente las empresas mejoran la ley, es decir, que superan los requisitos que la ley establece. Pero en el ámbito de la fiscalidad, desgraciadamente es al revés, porque el problema está en que tenemos unas leyes y unas herramientas fiscales en las haciendas nacionales, en las agencias tributarias, que son del siglo XX. Pero la economía es del XXI, la economía digital lo es del XXI. Permite que las empresas tengan enormes actividades económicas en mercados enormes y aprovechen datos de sus consumidores sin presencia física ninguna. Permite ese siglo XXI que la empresa opere en 80, en 90, en 120 países y traslade sus bases imponibles a donde la normativa fiscal sea más favorable. Es lo que se llama la planificación fiscal abusiva. Bueno, las grandes consultoras le llaman ingeniería fiscal, pero es un eufemismo. Entonces, la responsabilidad social en materia fiscal tiene un amplio margen para el cumplimiento de la ley. A diferencia de otros planos de la responsabilidad social, yo creo que lo exigible es que la empresa cumpla las leyes y no haga una planificación fiscal abusiva. La empresa multinacional, estamos hablando, ¿no? Esto es lo que yo creo que conviene precisar, porque esa planificación fiscal abusiva le permite pagar un tipo real sobre sus beneficios cercano al 10% o al 12% o menos, cuando sus empresas competidoras en su ámbito nacional pueden estar pagando el 20%, la pequeña empresa o una empresa que no sea multinacional. Entonces, esta desproporción, esta anomalía, esta injusticia se combate, creo yo, con una política de fiscalidad justa por parte de las empresas que no abusen de esa planificación, de esa ingeniería fiscal que aprovecha la diversidad normativa y que aprovecha las ventajas tecnológicas para no pagar fiscalidad. Y esta es para mí la clave. ¿Qué se puede exigir en esta materia? Se debe exigir que la compañía haga un informe country por country, es decir, que país por país presente sus cuentas de resultados y establezca con transparencia cuál es la fiscalidad con la que ha contribuido a los resultados que ha obtenido en ese país. Eso es lo mismo que no utilizar, lógicamente, compañías offshore, compañías fantasmas, cuya única utilidad es la manipulación de beneficios, o que no radique en paraísos fiscales parte de esos beneficios. Quiero recordar que el señor Trump,
acordó con las tecnológicas, con las grandes tecnológicas americanas, la reintroducción de los beneficios que éstas habían obtenido en todo el mundo y que tenían depositadas en paraísos fiscales, los volvió a Estados Unidos a cambio de una bajísima fiscalidad. Entonces, este tipo de cosas están pasando y la gente está muy harta. Y hay una necesidad imperiosa de fortalecer el ingreso público, porque hay una demanda social de sanidad pública, de educación pública, de fortalecer nuestro sistema de investigación contra otras zoonosis que puedan ocurrir. Entonces, en ese contexto creo que lo correcto es que el comportamiento social responsable de las compañías, el comportamiento sostenible, camine hacia la eliminación de estos instrumentos, de estas herramientas que pueden ser legales, pero que acaban eludiendo la contribución fiscal de las compañías, y que eso vaya haciendo una práctica que permita a su vez que la legislación se vaya adaptando a esta nueva realidad del siglo XXI, porque el gran problema es que el mundo no está organizado para establecer normas que superen estos artilugios de ingeniería fiscal mal llamada. Correcto. Gracias, Ramón. Víctor, en este sentido, ya mencionabas la injusticia intrageneracional y también sé que podemos reconocer que los problemas, tenemos un enemigo común, ¿no? Ambiental y, por supuesto, consecuencias de ello. Los problemas están relacionados, Víctor, pero las soluciones están relacionadas y tienen que alinearse, por lo menos para un foro como este en Latinoamérica. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay soluciones que se pueden alinear, Víctor? Hombre, antes José Antonio Sarauja Aymar comentaba la pandemia, ¿no? Yo creo que en la pandemia de la COVID hemos vivido por primera vez en la historia de la humanidad la experiencia significativa de estar toda la población mundial, frente al enemigo común, ¿no?, de un virus, ¿no? Y sobre esa fraternidad planetaria que hemos vivido y que estamos viviendo todavía, aquí estamos con mascarilla, ¿no? Quizás podíamos construir la cooperación fraterna para abordar el enemigo común, el desafío común del cambio climático, en el que yo creo que también todo el mundo tiene la convicción de que si no lo resuelve, que es un problema común enorme y que solo tiene una solución, es la cooperación entre todos para afrontarlo, ¿no? Yo creo que este es el momento y desde mi punto de vista, entre Latinoamérica y Europa deberían reforzarse los lazos de la cooperación. Si estamos aquí y hablamos de algoritmos, como hablaba antes Mar, ¿no?, es porque somos hijos de la cooperación. El nitrógeno, que es fundamental, que existe en nuestros cuerpos, de los que estamos aquí en cuerpo presente y los que estáis en la nube, ¿verdad?, para nosotros que os vemos ahí alejados, pues seguramente, básicamente, ha pasado por los microorganismos fijadores del nitrógeno de la Tierra, si no, no estaríamos aquí. Es decir, somos un ejercicio de la cooperación, ¿no? Y para que este congreso se haya realizado, es un ejercicio de cooperación. Y para que toda la inventiva mundial es un ejercicio de cooperación. Y solo saldremos de este desafío a partir de la cooperación y de la... y es una cooperación entre países, una cooperación multiactor entre sectores. Y, por ejemplo, pondré un ejemplo, ¿no? Seguramente una manera... lo mismo que hay cadenas causales de problemas, ¿no?, y que los problemas están encadenados como las cerezas en un cesto, también están encadenadas las soluciones. Posiblemente la deforestación de la Amazonía a cuenta de fincas que deforestan la Amazonía para grandes explotaciones de soja podría ser resuelta con una cadena de aprovisionamiento responsable que llegaría hasta las granjas de porcino de Aragón, ¿no?, y de España, ¿no? Quiero decir, tenemos que construir cooperación de soluciones, cooperación de alternativas. Tenemos que
vernos en una clave de que nos deberíamos olvidar de las 4 reglas que nos olvidaron que nos enseñaron en la escuela. Nos teníamos que olvidar de la división y de la resta y concentrarnos en la suma y la multiplicación, porque solo si somos capaces de generar en América Latina, en Europa, en el mundo, ese gran ejercicio de cooperación, lograremos salir. Y eso también tiene mucho que ver con la esperanza. La esperanza y la voluntad son hermanas gemelas. Y si la esperanza decae, decae la voluntad. Y en este momento tenemos un grave problema de decaimiento de la esperanza. Y esto es muy grave, porque el problema del cambio climático es enorme. No hay otro desafío en la historia de la humanidad que de esa magnitud. De hecho, sería más propio de héroes de Marvel, ¿no? De que viniera Superman y lo resolviera, ¿no? Que viniera Spiderman y nos lo resolviera, ¿no? Pero ese desafío solo puede ser acometido si, y ahí cito a Virgilio, que Virgilio decía en su momento, pueden aquellos que creen que pueden. Entonces tenemos que inocular en América Latina, en Europa, en todo el mundo, la idea de que podemos afrontar este desafío y concentrarnos en la cooperación para afrontarlo. Ese sería un poco mi enfoque, ¿no? Muchas gracias, Víctor. La voluntad y lo que es la cooperación, que puede ser el sentido de la co-responsabilidad, ¿no, José Antonio? ¿Será este Pacto Verde Europeo una muestra de voluntad en donde se nutre a la cooperación? José Antonio, gracias por tu participación y aprovecho para recordarles que el tiempo por emergencia será muy valioso y vamos en muy buen tiempo, pero agradezco, José Antonio. Pues muchas gracias. Bueno, antes, en la primera intervención, he descrito el Pacto Verde Europeo como ese gran programa de transformación societal, pero transformar significa en muchos casos tener que enfrentar nuestras propias contradicciones, ¿no?, internas y de cara a nuestros socios y amigos, ¿no? Algunas de ellas en el plano interno ya se están planteando. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea son firmantes de un tratado, la Carta de la Energía, que es un instrumento de protección de las inversiones. Y cuando adoptamos objetivos de descarbonización, las empresas que están vinculadas a combustibles fósiles están utilizando la Carta de la Energía para litigar contra los gobiernos, ¿no?, por lucro cesante y por lo que entienden que es un cambio en las reglas del juego y en los marcos regulatorios, ponen en juego la seguridad jurídica. Bueno, pues aquí tenemos una agenda que tenemos que encarar. Si realmente nos mantenemos en un marco regulatorio como el que hemos tenido antes de esos objetivos de descarbonización, pues difícilmente podremos avanzar. Claro, antes Ramón hacía una reflexión sobre la responsabilidad social de la empresa en términos de fiscalidad, ¿no? Pues también aquí tendríamos un capítulo importante en términos de reclamaciones ante los estados que están adoptando legislación para favorecer la transición ecológica. Estamos hablando de una cuestión en la que hay conflictos distributivos y que van mucho más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Esto en el plano interno. En el plano externo nos ocurre algo parecido en la relación con terceros estados, y en particular con América Latina. El marco principal de nuestra relación Unión Europea con América Latina son los llamados acuerdos de asociación, que incluyen fundamentalmente TLCs o tratados de libre comercio. Tenemos, por ejemplo, uno de estos acuerdos con México desde el año 2000, ahora en proceso de modernización, y hemos negociado, tenemos ahora una gran discusión sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y este acuerdo Unión Europea-Mercosur, pues de nuevo, nos pone frente a esas contradicciones, ¿no? Es decir, el acuerdo no tiene dientes, no tiene un marco normativo vinculante lo suficientemente enérgico, ¿no?, como para asegurar que las partes respeten compromisos ambientales asumidos en el derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos planteando, por ejemplo, que para que el acuerdo Unión Europea-Mercosur sea ratificado, es imperativo reforzar sus normas ambientales, incluso con una cláusula ambiental vinculante, ¿no?, que sea análoga a la llamada cláusula democrática, que desde hace muchos años pues, es obligatoria en todos los tratados de la Unión Europea con países terceros. Es decir, si asumimos, por ejemplo, que no podemos tener un acuerdo de asociación con un país donde se producen violaciones de los derechos humanos, tampoco es aceptable a estas alturas que podamos tener un acuerdo de asociación con un país que pretende salir del Acuerdo de París o que pretende incumplirlo de manera flagrante, como es el caso de Brasil con Bolsonaro. Nuestra opinión pública, nuestras sociedades no aceptan ya acuerdos de ese tipo, acuerdos que puedan, digamos, estar
asociados a la deforestación que puedan estar, digamos, alentando por omisión, ¿no?, esas prácticas. Exigen acuerdos que creen el entorno regulatorio adecuado para que las empresas den los pasos que tienen que dar en esa materia. Así que, en ese sentido, yo creo, y ya para concluir, los acuerdos de asociación, esto no significa que haya que echarlos por la borda, ¿no?, sino que lo que hay que hacer es pensar en otros términos. No son meros TLCs, no los pensemos como viejos TLCs, como viejos acuerdos de libre comercio. Pensémoslos de otra manera, pensémoslos como espacios de convergencia regulatoria, de diálogo político sobre los marcos regulatorios que latinoamericanos, europeos, necesitamos para que las cadenas de valor sean favorables a estos objetivos, ¿no?, para que juntos podamos avanzar hacia esa transición verde a la que aspiramos en el cumplimiento de la Agenda 2030. Gracias, José Antonio. Y Mar, ya lo comentamos, ¿no? Se ha hecho énfasis en la necesidad y la utilidad de medir. Tú misma reiteras que es importante que se incorpore el valor de la privacidad, ¿no?, y que se reconozca el valor del mismo. Sabemos que hoy hay vigente herramientas, ¿no? Ya hoy están disponibles el canal prioritario y el pacto digital. Mar, quisieras al respecto, me imagino que son herramientas que nos permitirán llegar a un KPI, a un indicador al respecto, Mar. Pues completamente de acuerdo, ¿no? El canal prioritario y el pacto digital, digamos que son las estrellas, las actuaciones estrellas del marco de responsabilidad social corporativa que impulsó la agencia hace año y medio. Yo creo, como organismo regulador, que debemos dar ejemplo de compromiso y de coherencia, y precisamente la misión fundamental de la agencia es proteger a las personas en Internet y ayudar a las empresas y a las administraciones públicas a incorporar, en un mundo donde todo está digitalizado y cada vez el dato es la esencia del valor de una entidad, precisamente a poderlo tratar con las adecuadas garantías. Hace un año y medio lanzamos el canal prioritario, que es la única iniciativa que hay ahora mismo a nivel mundial, y estamos trabajando con nuestros colegas en Iberoamérica a través de Eurosocial para impulsarlo, que permite, en la vía administrativa, que cualquier persona que conozca una situación de violencia digital, por ejemplo, imágenes o vídeos sexistas, una paliza que se está grabando a un menor y se está difundiendo en YouTube, temas de acoso a menores, vejaciones a una persona por razones homófobas, ¿no?, o racistas, puede acudir a la agencia, solicitarnos con carácter urgente y gratuito la retirada de esos contenidos de Internet. Y quiero decir que estamos consiguiendo, en las medidas cautelares que impone la agencia a estos responsables, que no son los que han grabado esas imágenes o esos audios, pero lo están difundiendo en su blog, en sus páginas web, en el buscador, les ordenamos la retirada de los contenidos, y en esas medidas cautelares se están retirando los contenidos de Internet en un 85%, en cuestión de horas o 72 horas. De manera que conseguimos que esa víctima no se haga el daño viral que puede acabar suponiendo incluso el suicidio de la persona, ¿no? Y el siguiente paso, que lo acabo de presentar el 28 de enero pasado con el ministro de Justicia, yo entendía que nos estamos quedando cortos, porque el canal, aunque es una herramienta muy útil, todavía no hemos conseguido que lo conozca la ciudadanía. Hemos recibido unas 300 reclamaciones y la mayoría no tenían que ver con el canal. Y yo sé que en Internet hay violencia, y a veces más que en el mundo presencial, porque la gente tiene una sensación equivocada de anonimato, ¿no? Entonces estuvimos pensando con el equipo de la agencia cómo podemos impulsar esto, cómo podemos dar un salto más. Ideamos el pacto digital y va dirigido al sector privado ahora mismo, pero lo vamos a abrir al sector público. ¿Y qué implica? Que las entidades que lo han firmado, que han sido 43 y han sido las entidades más importantes del mundo empresarial y económico de nuestro país, COE, CEPIME, la Asociación Española de Banca, la CECA, las empresas de telecomunicación, la Asociación Española de Fundaciones y el tercer sector, y todas las 3 cadenas principales de televisión, la Asociación de Medios de Información, la Federación de Periodistas y CLAVE, todas estas entidades que representan economía y empresa, tercer sector y RSC, aparte de la RSC que impulsan las entidades empresariales y económicas y medios de comunicación, se comprometen a ser proactivos cuando haya un caso de violencia digital, a difundir el canal prioritario entre sus millones de clientes y entre sus empleados, a incorporar, por ejemplo, las recomendaciones de acoso sexual en el ámbito laboral en su plantilla, y que nunca más pueda ocurrir un suicidio, como pasó en el caso de la mujer de Ibeco, porque se difunde un vídeo sexual entre compañeros en la empresa.
Y un tema que yo creo que es muy importante también, todos los medios de comunicación que he citado se adhirieron a un decálogo que hemos preparado de compromiso, de buenas prácticas en materia de violencia digital. Pues yo creo que en un mundo donde la pandemia nos ha digitalizado y donde desde luego el futuro, hace unos años Bill Gates decía que si no existes en Internet como empresa, o sea, si no tienes una página web, no existes en Internet, no existes, ¿no?, en el mundo económico. Yo ahora me atrevería a decir que si no utilizas Big Data e inteligencia artificial no tendrás ninguna competitividad en el futuro, y ahora solo el 25% de las empresas en España lo utilizan, ¿no? Ahí tenemos mucho recorrido por hacer. Pues me atrevería a decir y a sugerir que en este ámbito todo tiene que ir acompañado con la conciencia del efecto que esto puede suponer en los demás, ¿no? Y perfectamente igual que en la vida real. Tenemos semáforos rojos que nadie cruza. A lo mejor conducimos no por ser un ciudadano ejemplar, sino por el miedo a perder los puntos, ¿vale? En Internet también hay semáforos que son más sutiles, que no vemos, pero que pueden producir consecuencias tan graves como un accidente de coche, ¿no? Y puede suceder que a lo mejor un reenvío, y hemos lanzado con este pacto digital una campaña que consiste en un solo clic te puede arruinar la vida. A mí me gustaría que la gente fuera consciente que un solo clic te puede acabar llevando a la cárcel, ¿no? Y que todos los ciudadanos que utilicemos la tecnología, que es maravillosa, vivamos en un mundo digital, a veces tenemos que desconectar, pero que seamos conscientes también del impacto de nuestros clics, de nuestros reenvíos en los demás. Mar, gracias. Con esto concluimos nuestra participación. Rápidamente, recuperar solo unos cuantos aspectos. Recuperar la confianza pareciera que es uno de los grandes mensajes. No hay que simular, basta de forma, se necesita fondo y carácter. La cooperación es resultado de la corresponsabilidad. Se debe refrendar la cooperación. El cuidado al medio ambiente protege incluso a las finanzas y hay progreso al respecto. ¿Sí? Los intangibles se deben de reportar, se tiene que recuperar la confianza. Y como decía José Antonio, y recordemos que esta mesa, que aparte agradezco para reiterar el gusto, y definitivamente tuvimos mucho valor por sus participaciones. Esta mesa que lleva el nombre de Medir para Transformar, y ya lo decía José Antonio, ¿no? A veces transformar es cambiar, partir del cambio de los errores. Y sin duda, si uno transforma, mejorará partiendo de los errores y de las áreas de oportunidad. Les agradezco mucho, para mí es un honor. Cuídense mucho y sé que quienes están en España tienen que apresurar el paso para no incurrir en una omisión costosa. Cuídense mucho y para mí es un placer. Y buenas tardes y hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. A nosotros que